hermosa mañana. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Le pregunté al Señor mientras escuchaba las ponencias de esta mañana cómo pudiéramos entender lo que ya ha sucedido en este día. Y la palabra que surgió en mi espíritu es que este día es uno de intenso celo de Dios por nosotros. Es ese santo celo de preservar lo que Dios siempre ha querido que sea de suprema importancia para nosotros, la iglesia del Señor en cada generación. Y quizás al final de mi ponencia hoy podremos ver esa línea, porque creo que va en una secuencia impresionante sin ni siquiera haber hablado el uno con el otro para el día de hoy, tampoco ayer. Así que es evidente, y creo que en el espíritu lo podemos discernir y percibir, que hay algo particular de Dios que Dios quiere preservar en nosotros, que quiere guardar y que quiere que nosotros podamos apreciar y tenerlo en el mismo nivel de importancia y supremacía que Él siempre lo ha tenido. Y es allí que quiero seguir edificando en esta misma línea que comenzamos anoche. Y quisiera, a manera de resumen, para ubicarnos inmediatamente, hacer un resumen conciso de lo que anoche iniciamos. Anoche terminé diciendo que hay una gran necesidad y demanda de un ministerio de plenitud de Cristo. Diga conmigo, plenitud de Cristo. La plenitud de Cristo formada y manifestada a través de los santos. Me parece que el mundo no necesita de nuestras opiniones. Creo que no nos llamaron a ser críticos sociales, ni a estar dando opiniones de cuánta situación se le presenta a un sistema corrupto, sino a traer las soluciones de Dios en tiempo real. Y eso solamente se puede hacer cuando nosotros estamos llenos del único que puede ser la respuesta a esos dilemas, que es Cristo mismo. El mundo no necesita más opiniones nuestras. De cierto que no necesita nuestras doctrinas, definitivamente no necesita nuestras ceremonias y mucho menos necesita nuestros credos. El mundo necesita preeminentemente a Cristo el Señor. Y eso solamente va a ser posible por medio de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Es la iglesia la que ha sido llamada, la que ha sido empoderada y la que ha sido facultada para poder gestionar eso de parte del Señor. No es una organización más, como vimos ayer. La iglesia no es una afiliación religiosa. La iglesia es un organismo vivo, diga organismo vivo, que tiene como meta y fin expresar y dar a conocer y manifestar la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por lo tanto, es a nosotros que se nos encomienda esa tarea de poder realizar, llevar a cabo, exponer el objetivo final de Dios, que es la preeminencia de su Hijo en todo y todo llenarlo de Cristo. Dios quiere, según Pablo nos enseña en Colosenses, que Cristo sea ¿qué? Todo en todos. No hay menos. Ya eso está predefinido para nosotros. Ya para nosotros eso está establecido de antemano. Nosotros entramos a la tarea ya con la descripción de trabajo hecha. Entramos al campo de trabajo con los objetivos claros. No vinimos a inventar. Lamentablemente algunos nos dimos cuenta un poco más tarde. Le compramos lo que todos los demás nos dijeron. Quizás revisamos el manual un poco después porque lo habíamos leído con los ojos de otros. Leímos lo que otro había leído y le creímos que eso era lo único que Dios había dicho. Pero yo creo que hemos escuchado claro hoy que estamos en una transición extraordinaria y no es una transición a algo más nuevo, es una transición a lo que siempre debe de haber sido el eterno propósito de Dios en Cristo el Señor. Así que desde allí es que nosotros podemos operar y dijimos que eso constituye
la naturaleza y el objetivo de la tarea de la iglesia. Vimos que se usa o que se expresa a través de dos formas distintas. Diga conmigo, el evangelismo y la edificación. Es el llevar a Cristo y traer a Cristo a las personas, y una vez están, son edificados para que puedan manifestar la plenitud de Cristo. Pablo particularmente representó esto en 2 de Corintios 5. Allí él nos indica que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con él, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Nos dio a nosotros dos cosas particulares. Note bien, hasta se nos dice qué es lo que hemos recibido para que sepamos cómo lo debemos hacer. Pablo dice allí que se nos dio, diga conmigo, la palabra de la reconciliación. Y se nos dio el ministerio de la reconciliación. La palabra de la reconciliación tiene que ver con la proclamación de lo sucedido. No es lo que va a suceder, no es lo que vendrá, es lo que ya ha sucedido. Y lo que ha sucedido es que Dios en Cristo ha reconciliado todas las cosas. Diga conmigo, todas las cosas. Por lo tanto, el anuncio de la iglesia es una obra consumada, es una obra completa, es una obra que ya Dios ha realizado. Pablo primero la vio por revelación del Espíritu en la eternidad, cuando dijo que Dios se había propuesto en sí mismo, en el designio de su voluntad, reconciliar, resumir, es la palabra que se usa allí, todas las cosas en Cristo. Note bien que Él comienza antes de que cualquier cosa fuese. Por lo tanto, allí lo que se nos está dejando ver es que esa siempre fue la intención de Dios. Eso siempre fue lo que Dios quiso. Aquí nos está diciendo que lo que Dios quiso ya se hizo una realidad, ya se logró. ¿Y ya se logró cómo? Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él. Por lo tanto, la iglesia parte desde una proclamación donde el suceso que proclama ya está consumado. Por eso es que el amor de Cristo nos constriñe. Nosotros no predicamos enojados, airados, molestos con la gente, presentando a un Dios verdugo, sino que el amor nos constriñe. ¿Por qué? Porque habiendo visto la obra que Dios ha realizado en Cristo, Pablo dice, debemos entonces llamar a los hombres a reconciliarse con Dios. Eso reconfigura toda nuestra dinámica de proceder. Hay ocasiones que se requiere una teología de un Dios enojado para poder disimular la carnalidad del predicador. Y le ponemos etiquetas y le ponemos allí, es que eso es la unción, es que cuando el espíritu lo agarra, es que cuando está en el espíritu, y empezamos allí a distorsionar. Sin embargo, nuestro modelo de ver cómo Dios lo haría es Jesús. Es Jesús. ¿Cómo Jesús manifestó la imagen invisible del Padre? Porque después de todo no fue eso lo que Él vino a dar a conocer. Y si con alguien fue Jesús fuerte, fue con los religiosos, no con los pecadores. A quien confrontó fue al sistema religioso y al sistema gubernamental, pero a los dos que causaron serios daños colaterales en la humanidad, se acercó a ellos, comía con ellos, los visitaba a ellos, iba y los sanaba, sanaba y tocaba sus heridas, porque este Dios a quien nosotros le servimos, su naturaleza misma es una naturaleza de amor. Y ese amor opera en justicia. Diga conmigo, proclamamos lo que Dios ha hecho. Pero Pablo también dice que nosotros hemos recibido el ministerio. Y el ministerio tiene que ver con la manifestación de lo que ya Dios ha logrado en Cristo. Uno la proclama, lo anuncia, lo deja saber a los principados y potestades acerca de esta multiforme sabiduría de Dios. Pero la otra la encarna. La otra la aterriza en tiempo real. La otra lo hace evidente, en otras palabras, de teoría o de anuncio lo hace manifiesto.
la gente podrá saber a qué se parece. ¿A qué se parece una iglesia? ¿A qué se parece una congregación que ha reconciliado estas dos tareas? La proclamación y la manifestación. El anuncio y la encarnación. Establecimos entonces ayer de igual manera que esto tiene que ver con evangelismo y edificación. Y tiene que ver particularmente con estas dos cosas que tienen que estar alineadas, tienen que ser complementarias y tienen que ser preservadas en igualdad. Una congregación que solo está interesada en llenar bancas tendrá una congregación de niños espirituales. Una congregación que simplemente lo que quiere es que la gente sepa mucho más cosas de Dios o de la Escritura será una congregación impráctica porque pierde la sensibilidad a la tarea a la cual nos hemos sido llamados. Por lo tanto, las dos son necesarias. Si Dios los trae, ¿qué vamos a hacer con ellos? Y lo que vamos a hacer con ellos ya también está predefinido para nosotros. Diga conmigo, tienen que ser perfeccionados. Tremendo, no leer a eso, no volver a leer un manual de qué debo hacer en el ministerio. Perfeccionado. Ahora, yo creo que quizás estaríamos de acuerdo, amados, de que este balance no siempre se ha mantenido. De que no siempre quizás hemos guardado este balance en nuestros ministerios. Y eso ha causado un retraso en la madurez de muchos creyentes. Muchos creyentes, debiendo ser ya maestros, todavía son niños espirituales. Le pregunto, la mayoría de sus conflictos no es con gente que lleva más tiempo. No me conteste. No son las dificultades de una congregación la mayoría de las veces con las personas que más cerca, más tiempo y más se supone que hayan madurado. ¿Sí o no? Yo quiero saber si estoy en la zona. Es allí. Es con las personas que se supone que expresen, manifiesten la ternura y la mansedumbre de Cristo, donde más violencia, enojo e ira se ve. Por lo tanto, ¿qué ha sucedido en el proceso de madurez? ¿Qué nos ha pasado a través de la edificación? Y es aquí donde yo creo que Dios quiere tratar con nosotros. Porque el registro, el impacto y la efectividad mediocre en relación al tiempo que tenemos como iglesia en el planeta no es equivalente. Piénselo. 2000 años después estamos hablando como si tuviéramos que comenzar. No queriendo decir que no han habido avances, pero yo quiero creer junto con ustedes que esta escuela no es para que se registre una actividad más en una convocatoria a la cual usted vino para equiparse ministerialmente, sino que nos ayude a ser mejores en la tarea asignada y poder preparar mejor la próxima generación que viene después de nosotros. Yo quiero creer que no estamos aquí solamente acumulando más información, sino que queremos y tenemos la intención de que la próxima generación lo haga mejor, sea más efectiva y pueda avanzar mucho más rápido que lo que nosotros lo hicimos en la nuestra. Y eso va a requerir, mis amados hermanos, que nosotros podamos hacer ciertas correcciones, podamos tener la capacidad de asimilar lo que Dios nos está hablando e incorporarlo, cueste lo que cueste, en nuestra asignación. No hay de otra. Porque a un vestido nuevo no se le puede poner paño viejo. Y a un odre viejo no se le puede echar vino nuevo. Es muy probable que Dios nos tenga que reconfigurar totalmente. Y yo sé de lo que estoy hablando. Es muy probable que tengamos que comenzar a alinear esas partes que se desconectaron
para aunque nos quede mucho tiempo, la efectividad sea mucho más profunda que lo que pudimos haber estado dando vueltas en el desierto. Es mejor un día en la casa del Señor, como decía el salmista, que 1000 fuera de ellos. Es mejor un día en el propósito que 10,000 años dando vuelta a ver cuál era. Por lo tanto, allí es que necesitamos regresar. Tenemos una gran necesidad de nuestro tiempo, de un ministerio por el cual los hijos de Dios puedan ser ayudados a posicionarse al deseo y a la intención de Dios para ellos. La finalidad de este ministerio no es convertirlos en miembros más fieles de iglesia o que sean mejores evangélicos, sino que sean una representación más rica y plena de Cristo entre las personas de este mundo. Que Cristo sea expresado. Y hay un desalineamiento. Si la preocupación de nosotros, mis amados, es solamente alcanzar pecadores y no perfeccionarlos hasta que lleguen a la estatura y a la medida de Cristo. Y esto es importante, porque ningún individuo o un grupo privilegiado de personas llega a esa plenitud. Yo no voy a llegar a esa plenitud, usted no va a llegar a esa plenitud, todos llegaremos a la plenitud. Esto es un asunto de cuerpo. Esto es un asunto de familia. Esto es un asunto de eclesia. Cada uno ha recibido una medida de ese Cristo impartido y la medida de Cristo en cada uno es lo que hace posible que se pueda manifestar la plenitud del Cristo que está en nosotros. Cada uno al momento de creer recibió una medida de esa gracia, una medida de ese don, una medida de ese espíritu, y a la medida que estamos siendo juntamente edificados, que estamos creciendo coordinadamente, que estamos siendo edificados como un edificio para Dios. Una puerta no es un edificio, una pared no es un edificio, un techo no es un edificio. Es el conjunto de esas partes cuando están bien colocadas por las funciones correctas. No vaya a ser que quien puso la zapata fue el electricista y él tenía una buena intención, pero esa no era su especialidad. Vamos a terminar con un piso que te electrocuta. ¿Cierto? Por lo tanto, cada función tiene un orden en la edificación y el orden en la edificación es puntual. ¿Para qué? Para que crezcamos juntos en amor, bien coordinado. A medida que pasa el tiempo, la coordinación debería de ser más precisa. Debería de ser más sólida. Debería de ser más puntual. Así que ninguno vamos a llegar, porque esto es un asunto de cuerpo. Mira al que está a tu lado y dile, te necesito. Yo sé que eres difícil de trabajar, pero te necesito. Necesito que juntos sigamos edificando. ¿Por qué? Porque toda división es una violación a Cristo. Lo voy a repetir. Toda división. Cristo no se mutila a sí mismo. Toda división es una violación a Cristo. Esto no lo estoy diciendo yo lo estoy poniendo en otra frase. Pablo lo dijo así: está dividido Cristo. Está dividido Cristo. Está Cristo dividido en redes, en denominaciones, en grupos. Está dividido Cristo. Habrán unos mejores que otros, habrán unos más espirituales que otros, habrán algunos más importantes que otros. Está dividido Cristo. ¿Estará dividido Cristo en nuestras congregaciones con los que pueden, tienen y saben versus los que no tienen, pueden y no saben? ¿Estará dividido Cristo entre el púlpito y las bancas? Son preguntas puntuales. Porque en muchas ocasiones en nuestro propio celo estamos dividiendo el cuerpo y no nos estamos dando cuenta. ¿Estará dividido Cristo? Por lo tanto, es un asunto de todos, porque esta unidad es orgánica. Esta unidad no puede permitirse ningún elemento de división. Y a la medida que empecemos a tener esa sensación
de que ya yo me tengo que desconectar, que me tengo que separar, que tengo que hacer lo mío porque el que tengo que brillar soy yo. Ahora me toca a mí. Tenemos que abandonar toda mentalidad y ocupar un solo terreno, y ese terreno es el terreno de Cristo, el Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Toda división atenta contra la unidad del cuerpo. Y por favor, creo que estoy hablando entre gente que en estas escuelas se ha enseñado, hay lugares de donde uno tiene que salir. Porque si no sale te destruye. Pero esa no es la temática. Y me estoy dando el permiso de dejarlo allí, entendiendo que usted está discerniendo esto espiritualmente, propiamente. Hay lugares que son disfuncionales, distorsionados totalmente, como nos enseñaba el apóstol Tamo, donde se ha llenado y se ha invadido con una cantidad de cosas que hay que correr porque eso se ha convertido en una Babilonia. Pero estoy hablando de lo típico que sucede en nosotros. De aquello que alguien empieza a escuchar mensajes de que tu ministerio, tu llamado, aquel profeta en el parking le dijo, el otro lo llamó por teléfono, el otro fue a una conferencia, y de momento se creen que son los mesías del mundo. Y ni siquiera han aprendido a servirle a los hermanos en la congregación. Por lo tanto, allí tenemos que estar pendientes, porque eso es parte del perfeccionamiento de los santos. El ver qué Dios está haciendo y las sutilezas del alma para cuidarlos y preservarlos, que no vayan a abortar algo hermoso que Dios puede estar haciendo allí con ellos. Y no verlos tampoco como una amenaza que te van a quitar el puesto, porque un líder seguro sabe dónde Dios lo ha colocado, lo ha posicionado y lo ha establecido. Entonces allí necesitamos saber que nos ocupa solo, diga conmigo, el terreno de Cristo. Para la iglesia del primer siglo, mis amados, esto estaba claro. Cristo no solamente fue recibido como el Salvador, sino que su señorío y gobierno fue establecido sobre la iglesia. Cristo es la cabeza del cuerpo. Dígalo, Cristo es la cabeza del cuerpo. Y Cristo como Salvador es primariamente para el bienestar del hombre. Pero Cristo como Señor es principalmente para el lugar de preeminencia. Para nosotros esa frase, Cristo es el Señor, es una frase común. Es una frase hasta cierta medida trillada. La decimos y a veces no tenemos todo el peso de lo que implicaba decir Cristo es el Señor en el primer siglo. En el primer siglo decir Cristo es el Señor era una declaración de gobierno, era una declaración de alianza, era una declaración de que había un nuevo rey en el universo y ese rey no era César. Decir Cristo es el Señor es haber renunciado a todas las comodidades del sistema romano para creerle a aquel que le había prometido y a quien se le había dado herencia en todas las naciones. Hasta cierta medida tenemos que recuperar el sentido de Cristo es el Señor. Cristo es el Señor es mucho más de que aquí el culto se hace como Él quiere. Cristo el Señor es una declaración de gobierno, de que hay una nueva ciudadanía en los ciudadanos de la tierra, peregrinos y extranjeros que han sido rescatados por la gracia de Dios y hoy viven para traer el reino de los cielos en la tierra. Y yo quiero creer que esa gente vino aquí a esta conferencia hoy. Así que la pregunta no las podríamos hacer. ¿Cómo estamos en alineamiento en relación a esto? ¿Cómo están y en qué consisten nuestras actividades? ¿En qué consisten nuestros programas en la congregación? ¿Para qué los hacemos? ¿Qué propósito cumplen? ¿Cómo usted evalúa un año de tarea? ¿Cuántas personas visitaron? ¿Cuántas damas fueron a retiro?
¿Cuántos jóvenes van los viernes? ¿Cuál es nuestra vara? ¿Por qué nos reunimos y pasamos tantas horas planificando qué? ¿Cuál es el propósito de esa planificación? ¿Cuáles son las metas y objetivos que cada uno de los que está ejerciendo alguna función entre ese cuerpo debería de tener? ¿Qué determina que se le pague? Son preguntas de conciencia. Porque si no nos detenemos y hacemos un alto de dónde estamos, ¿cómo vamos a saber para dónde vamos? Le compartí al apóstol Yasser que nosotros recibiendo aquí vamos a tener una acumulación de, quizás usted va a decir, wow, estoy yo cargado con lo que tengo y esta gente me está diciendo que hay que hacer una cantidad de cosas más. Probablemente no es que hay que hacer cosas más, es que estamos haciendo un montón de cosas que no deberíamos estar haciendo. Probablemente no estamos haciendo lo que se supone que estuviéramos haciendo, y en ausencia de no estar haciendo lo que debemos estar haciendo, nos pusimos a hacer las cosas que más fácil son y nos ocupan la mayor cantidad del tiempo. Entonces todo líder tiene que tener una autorreflexión y tiene que poder mirarse en relación al espejo de la palabra para entender que en qué consisten nuestras actividades, en qué consisten nuestros servicios, en qué consisten nuestros ministerios, en qué consisten nuestros programas, cuál es el vocabulario que está creando la cultura de edificación en la iglesia, el gozo, la alegría, nada malo con eso, pero si la gente cree que el culto del domingo es una terapia cataclísmica para vaciar todas las penas de la semana, la gente va a salir libre pero entretenida y no edificada. Entonces nuestro vocabulario es importante. Pablo decía, yo no tomo en poco las palabras, porque las palabras crean imágenes que se convierten eventualmente en comportamientos. Las personas que ocupan la plataforma, ¿sabe cuántos mensajes diferentes recibe una congregación en una sola reunión? Por líderes que dicen lo que sienten, lo que creen que deben de decir, porque si Dios se lo dijo a ellos, ¿quiénes son los demás para corregirlos? Y después decimos que estamos sujetos al Espíritu. Y el que comenzó dijo una cosa, y el que vino detrás lo contradijo, y el que vino después dijo aquello. El predicador dijo una hora de cosas diferentes. El que cerró ni siquiera se enteró porque estaba dando vueltas por todo el lado para asegurarse que todo estuviera en orden, y dijo cosas que nadie entendió. ¿Sí o no? No podemos hablar de una cultura de alineamiento si en las cosas básicas estamos desalineados. Si yo no puedo llevar el carro a alinear hasta que no lo lleve al garaje. Por más que yo crea que está desalineado, tengo que hacer la gestión y llevarlo al mecánico para que lo alinee. ¿En qué está? Si el Señor nos inspecciona hoy, nos encontrará alineado. Nos encontrará alineados. Así que, mis amados, aquí es donde empezamos a mirar que la evidencia bíblica nos muestra que esto es a lo que Dios verdaderamente nos ha llamado. Nos ha llamado a llenarlo todo de Cristo y Cristo en todo. Esa debe ser nuestra vara de medir. Eso fue lo que costó la vida del Hijo de Dios. Eso usted y yo no lo asumimos. Eso usted y yo no pagamos el precio, eso se nos confirió. Eso fue lo que se nos pasó. Eso fue lo que gobernó la pasión apostólica de Pablo. Note bien en Colosenses 1:28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto ¿en quién? En Cristo. ¿De presentar perfecto en quién? En Cristo, ¿a quién? A los oficiales de la iglesia. ¿A quién? A todo hombre. Así que si vamos a dejar un legado generacional, será necesario que nosotros entonces evitemos errores
que hemos cometido en el pasado, que yo he cometido en el pasado, que no queremos repetir ni siquiera pasar a otra generación para que nuestra próxima generación pueda correr lo que tiene por delante sin estar deteniéndose a corregir una cantidad de cosas que nosotros debimos de haberlas dejadas resueltas, que debimos haberlos preparado. Para que esto sea posible, vamos a tener que revisar algunos postulados sobre los cuales nosotros ejercemos nuestras funciones ministeriales. Ministerio es una palabra que evoca muchos sentimientos. Yo creo que estaríamos aquí de acuerdo que si le preguntáramos a cada uno cómo describiría el ministerio, estoy seguro que las respuestas serían tan amplias como la cantidad de personas que están aquí presentes. Y eso no nos debe de extrañar. Eso no nos debe de extrañar, porque nuestra historia y experiencia personal le da forma a nuestras definiciones y experiencias. Nadie se formó en un vacío. No creo que la definición que usted tuvo de ministerio cuando fue al instituto, o si ha estudiado en alguna aula algún tipo de materia bíblica, le funcionó al 100% en la vida real. ¿Cuántos salieron al ministerio pensando que en 3 años iban a hacer cosas que nadie en el mundo jamás había hecho? ¿Sí o no? ¿Usted creía que lo que faltaba para que esto se resolviera era quién? Usted. ¿Sí o no? Dícese, llegué yo, esta ciudad, esto se va a enderezar. ¿Ah? Alguien puede ser honesto y decir, yo ni me acordaba y me lo acabas de recordar. ¿Ah? Las definiciones de diccionario muy pocas veces trabajan en la vida real. Muy pocas veces. ¿Por qué? Porque cuando usted está allí en el campo en el terreno de trabajo, es que usted descubre un montón de cosas que todavía no han dado clases de ellas. A usted nunca le enseñaron en el seminario, se lo aseguro, que las ovejas muerden. Todo lo que estudió de ovejas, ¿sí o no? Todo lo que estudió de ovejas eran mansitas y usted creía que usted, siendo el pastor de ellas, esas ovejas le iban a seguir sin morderlo. Y descubrió que hay ovejas que tienen unos así, ¿sí o no? Eso no se lo enseñó el seminario. Eso usted lo aprendió ¿dónde? En el campo. Algunos están diciendo, ay Señor, me liberó, gracias. Yo sabía que algo estaba mal en la definición. Así que hablar de ministerio es evocar una cantidad de sentimientos. Es evocar una cantidad de experiencia. La gente más resistente que yo me encuentro en el camino son los que más tiempo llevan en el ministerio. Y hay una razón para eso. Las heridas, las desilusiones, las traiciones. Eso hay una razón. Eso no es que uno es malo. Uno está así. Uno está que si alguien dice, me quiero unir a su iglesia. No, a la mía no. No. Más problema, yo no quiero. Como dijo un predicador, yo lo más que amo del ministerio es la gente y lo peor que detesto del ministerio es la gente. Eso evoca una cantidad de emociones. Sin embargo, fue a eso que nos llamaron. ¿O no? El asunto es que es ministerio. Probablemente revisitar algunas cosas a la luz de la Escritura nos ayudaría a poner en enfoque lo que es ministerio. Porque ministerio en realidad no es la distinción clásica dentro del evangelicalismo que divide el cuerpo entre una clase profesional y una clase de laicos. En otras palabras, nosotros acá estamos en el ministerio y los que reciben este ministerio están anhelando estar en el ministerio. Ministerio es simplemente todo aquello que se hace en la vida. Porque ministerio en esencia es ¿qué? Servicio.
Ministerio no es una toga, ministerio no es una plataforma, ministerio no es un título, ministerio no es una cantidad de privilegios. Ministerio es aquello que nosotros hacemos en la vida. Y todo lo que hacemos en la vida, en la cual los intereses de Cristo están presentes, son un ministerio. Ese ministerio al cual nosotros hemos sido llamados tiene ciertas especialidades. Y Dios, por pura gracia, constituye a unos dentro del ministerio para que pueda perfeccionar a otros, para que ellos lleven a cabo ¿qué? La obra del ministerio. Por lo tanto, mientras que haya y hay diversificación y especialización, no es basado en títulos, no es basado en privilegios, no es basado en estatus. Como dicen algunos, a mí me deberían dar la posición de liderato en esta iglesia porque yo estoy aquí desde que el pastor comenzó. ¿Y desde cuándo acá esto se corre como una multinacional donde los años de experiencia equivalen a un don? Por eso tenemos, no aquí en Santo Domingo, en ninguno de ustedes, gente ubicada en funciones don la cual su don lo que está es maltratando al cuerpo en vez de edificarlo. ¿Por qué? Porque hemos dado posiciones basadas en amistad y no en propósito. Basado en cantidad dada y no en gestión de carácter. Entonces, ministerio es ¿qué? Todo lo que se hace en la vida. Así que en esta definición, diga conmigo, todos estamos en el ministerio. Lo que justifica la tarea del apóstol, la tarea del profeta, escuche bien, la tarea del evangelista, pastor y maestro, es si los santos, no es quien yo digo que yo soy, no es lo que yo he logrado, es si los santos están haciendo ¿qué? La obra del ministerio. Porque la razón por la cual Dios te ha dado cierta capacidad y te ha constituido en cierta gracia, no es para nuestro beneficio personal, es para la edificación del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, ser llamado al ministerio, y aquí me quiero dirigir particularmente a ustedes, especialmente pero no limitado a las funciones de Efesios 4, es un acto soberano de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque quien constituye esas gracias, esas funciones para el cuerpo es Dios mismo. No es porque nosotros sabemos o podemos, es porque Él así lo ha querido. Pero eso a lo cual Dios nos ha constituido, a la misma vez se constituye en una zona peligrosa. Paul David Tripp lo dice así en su libro Llamado Peligroso. En su libro que lleva su propio nombre, le dice el llamado peligroso. En otras palabras, el ministerio es un privilegio y un peligro. Ojo, un peligro porque en el ministerio se pueden esconder motivaciones carnales. Es un peligro porque hay ambiciones egoístas. Es un peligro porque todo tipo de disfunción psicológica puede pasar como normal. Usted las ha visto. Usted ha visto cosas que no se soportarían en ningún sitio y nosotros las soportamos. Porque le ponemos una etiqueta espiritual. Usted ha visto gente siendo maltratada, abusada, empujada, violándosele su dignidad. Y eso pasa como unción. Pasamos una cantidad de cosas, por eso es que es peligroso. Porque a la gente se puede seducir con facilidad. Y bajo de técnicas y una cantidad de elementos que se incorporan para manejar las masas, las personas pueden caer en un hipnotismo. Y es allí donde están estos peligros. Es allí donde empezamos
a entrar a escenarios peligrosos. Y si algo debemos mantener claro, mis amados hermanos y hermanas, es que nuestra identidad y bienestar emocional, junto a un sentido de realización, debe emanar simplemente desde el hecho de que somos hijos e hijas amadas del Señor, no por lo que hemos hecho, no por lo que estamos haciendo, y mucho menos por lo que podamos hacer. Lo que para Dios tiene valor primario es quienes somos para Él. Jesús no llamó a los discípulos primero a predicar, los llamó a estar con Él, y luego de haber estado con Él, los envió a predicar. Note el ministerio de Jesús. Él estuvo contento con ser hijo por 30 años. Hijo feliz. Lo primero que se oyó en el día donde es expuesto al mundo, no fue: este es mi hijo amado, hacedor de milagros. Este es mi hijo amado, es un duro en la palabra. Van a escuchar cosas que nadie ha hablado antes. Este es mi hijo amado, a él oí. No había hecho un milagro, no había sacado un demonio, no había reprendido una malicia, no había hecho absolutamente nada, y el Padre está diciendo: al fin encontré mi reposo y mi descanso, satisfacción plena en mi Hijo amado, el cual viene a ser mi perfecta voluntad. Él estuvo feliz con ser 30 años hijos. Y por un poco más de 3 años llevó a cabo un ministerio intenso. Recompensa: le costó la vida. Ayúdanos, Señor. Por lo tanto, si es por medida, el ministerio de Jesús fue más que lo que hizo. Él fue más que lo que hizo. Porque él no estaba concentrado en el hacer. Él solo hacía lo que veía y lo que oía. Él no tenía que probarle a nadie que él se tenía que desgastar para su Padre. Él lo que tenía que saber era cuál era la voluntad de su Padre. Él no tenía que estar corriendo a ver si lo iban a promocionar, porque tenía un registro de actividades completas para eventualmente ser coronado hijo de Dios. Él sabía lo que había venido, sabía cuándo tenía que entrar, cuándo tenía que salir, y sabía cuándo tenía que acostarse a dormir sin ningún tipo de culpa. Él sabía. Por eso es que ser y hacer no son mutuamente exclusivos. El problema está cuando permitimos que lo que nos defina y nos dé un sentido de valor es lo que hacemos y lo que logramos. Y escuche bien, porque esta es la palabra que está fuertemente en mi espíritu. En el reino, lo más espiritual que usted puede hacer en algunos momentos es absolutamente nada. Diga amén o ahí. Es absolutamente nada, especialmente cuando el Padre está usando temporadas de frustración y esterilidad para crucificar ambiciones carnales. Yo sé de lo que estoy hablando. Especialmente cuando te tiene que sacudir. Y a muchas cosas que hemos estado peleando, Dios puede estarte enviando un mensaje allí, y es que te quieres reconfigurar para que en vez de ser un ministerio exitoso, seas un ministerio alineado al propósito de Dios en esta generación. Porque en el altar del éxito hemos sacrificado el propósito de Dios. Y nos hemos desalineado en ese particular. Por eso es que tenemos que aprender a estar en paz en nuestra alma cuando entramos en temporadas de no hacer nada, de no edificar nada y de no ministrarle a nadie. Temporadas de frutos son buenas, pero las temporadas donde nada está pasando también son buenas. Cristo no es solamente el Señor de la temporada, Él también es el Señor de la cosecha. Y si esta lección no la aprendemos, amados, vamos a estar activando dones basados en manipulación, en carisma de hombres,
en habilidad y experiencia aprendida, como nos enseñó Tamo. Nosotros sabemos hacer esto a la perfección, ¿sí o no? Usted sabe dónde decir el amén, usted sabe dónde sacarle el aleluya a la gente, usted sabe cómo bajarle la cabeza, pero si vamos a hacer una generación de relevo y una generación alineada al propósito, no queremos estar manipulando la palabra, queremos que sea la vida de Cristo la que edifique, perfeccione, reconfigure la vida de los santos. Allí, y créame que nuestra alma es capaz y siempre va a estar dispuesta a operar. Siempre va a estar dispuesta. En este sentido, los apóstoles siempre estarán edificando algo cuando Dios no le ha dicho nada. Los profetas siempre estarán hablando algo cuando Dios no está hablando. Los evangelistas siempre estarán arrancando una respuesta cuando Dios no se está moviendo. Los pastores siempre estarán protegiendo a la gente cuando Dios los quiere corregir. Y los maestros estarán dando opiniones cuando nadie está haciendo preguntas. En otras palabras, hay temporadas cuando Dios nos dice: cállate, que yo estoy haciendo algo más poderoso. Déjame tratar contigo, déjame reconfigurarte, déjame ayudarte para que puedas cumplir con esto a lo cual yo te he llamado, sin que te cueste la vida en el proceso. Yo hubiera querido poder escuchar esto antes. Lo aprendí en el dolor. Para mí esto no es una teoría. Esto no es un cuento de haditas. Esto lo tuve que aprender en la tumba. Porque en la cima son otra farandulería. Entonces allí donde tenemos que ver el celo de Dios con nosotros. El Dios guardarnos de todas estas realidades que hoy están invadiendo nuestras culturas y nuestra manera de hacer y ejercer ministerio e iglesia. Estemos claros, hermanos. El hecho de que algo dé resultados no significa que es de Dios. Todo a lo que usted se esfuerce producirá resultados. La pregunta no es qué resultado dio. La pregunta es: ¿pasará la prueba? Eso fue lo que preguntó Pablo. La pregunta no es si dio resultado. La pregunta no es si es grande, cuántos vienen. Usted hace las técnicas correctas para una planificación propia y usted tendrá resultados. Aplíquese, dedíquese, persevere y usted verá. El mundo es la evidencia de eso. El mundo no necesita a Dios para resultado. Lo que el mundo jamás podrá tener es fruto. Porque fruto y resultado son dos cosas totalmente diferentes. El fruto es la expresión de alguien, Cristo. El resultado es el logro de la persona. Por lo tanto, allí, note bien, Pablo tiene que confrontar a la iglesia, que de repente se creyó autosuficiente, que podía lograrlo, pero nadie puede poner otro fundamento. 1 Corintios 3, 15, 11 al 15, que el que está ya puesto, el cual es Jesucristo, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la prueba de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada del cual sea el fuego la probará. Note bien, no es el resultado, sino pasará la prueba. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno que se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Pero estemos claros, hermanos. Vamos a ser transparentes. Es más fácil llamar al indio que verlo venir. Profundo, ¿verdad? ¿Sabe lo que le estoy diciendo? Que esto es más fácil decirlo que hacerlo. Esto es más fácil decirlo. Porque hay una cantidad de cosas que continuamente están como una presión. Y es eso allí donde yo quiero
esa palabrita que se ha inyectado allí, que en muchas ocasiones no la hemos discernido por el peso que es, esa palabrita éxito. Éxito ministerial. Lo cual se ha convertido en la motivación del ministerio de muchos y definitivamente en un ídolo cultural. El mundo te asigna valor basado en lo que tú hayas logrado. Ya eso se transfirió acá. El mundo te asigna valor de acuerdo a tus logros. Por eso el éxito como una motivación ministerial se alimenta de ciertos postulados que están disfrazados con clichés cristianos. Vienen allí metidos, escúchenlo, Dios es grande, tienes que soñar en grande. Y eso está bien cuando usted empieza el primer año, segundo año, tercero año, cuarto año, cuando va por el 15 y tiene 70. ¿Lo vio? Pero ya el germen se había sembrado, el virus estaba allí, porque usted creía que Dios lo llamó a usted a revolucionar al mundo, y Dios simplemente te llamó a hacer su voluntad en el escenario donde Él te había llamado. Dios es grande, tienes que soñar en grande. Dios tiene grandes sueños para ti. Tremendo, ¿no? La gente inmediatamente ve casa grande, carro grande. ¿Ah? Dios tiene grandes cosas para ti. ¿Sabía usted que en el nuevo pacto la obediencia no significa prosperidad, puede significar tu muerte? En el nuevo pacto no le servimos a Dios por un intercambio de cosas terrenales. Para las cosas terrenales usted no necesita a Dios. El mundo las tiene. Pero para las que tienen valor eterno, donde la gestión de las cosas terrenales pueden entonces ser eficaces. Por eso es que hay creyentes que Dios le da el trabajo, le da el negocio, le da la finanza, pero no financian el reino. ¿Por qué? Porque lograron lo de valor terrenal, pero no tenían lo de valor eterno. Tienes que tener una fe grande. Tienes que perseguir tu sueño y no permitir que nadie te detenga. Te falta fe. Dios te ha destinado a cambiar al mundo. No permitas que nada ni nadie te detenga en el ministerio. Pásale por encima al que le tienes que pasar. Después de todo, a ti fue que Dios te llamó. Tremendo, ¿no? Tremendo. Tremendo. Y usted predica eso. Amén, amén. Yo sabía que a este charlatán le voy a dar. No. Agarramos la gente, la golpeamos. Y usted ve el corazón de Pablo, mientras más duros le digan, decía, por la mansedumbre y la ternura de Cristo le suplico. Nos falta tanto de Cristo, que cuando Dios permite ciertas cosas para probar dónde estamos, no pasamos ni siquiera el quiz. El primer rumor de que alguien está hablando ya se nos alerta a todo. Uy, se va a dividir. Todos estos gérmenes están allí. Son virus inyectados en el sistema operativo. Y esta sí que está brutal. Esta es la última, Tienes que llevar tu ministerio al próximo nivel. There's always the next level. No sabe what is this level, pero para el otro. Así que los valores culturales que el mundo ha establecido para determinar éxito, lamentablemente se ha convertido en los principios sobre los cuales se ejerce en el ministerio. Y los resumí en 3: tamaño, la fascinación con los números; dinero, la fascinación con la finanza; fama, la fascinación con ser conocido. Los 3 están allí. Y muchos se informan en su asignación no del propósito eterno de Cristo como la visión expresiva de este propósito, sino de los ministerios que han alcanzado el éxito. Entonces nuestro referente no es Cristo.
Nuestro referente no es el propósito, nuestro referente es cómo tú lograste tanta gente. ¿Cómo puedo yo tener una iglesia más grande? ¿Cómo puedo ser un mejor apóstol, profeta? ¿Dónde voy para que me pases el manto, me escupa, me pongas bajo tu cobertura? ¿Dónde encuentro identidad? ¿Dónde busco identidad? No hay relación, no hay ningún tipo de formación, no hay ningún tipo de intercambio de vida, pero siempre y cuando mandes tus diezmos lleguen al tiempo, aseguraré que voy a orar por ti ese día. ¿Dónde vamos a llegar? Y para muchos eso es éxito. Buscando por el deseo de suplir una necesidad almática. Porque hemos tenido una generación huérfana, y si bien es cierto que la paternidad de Dios es un principio fundamental, clave, necesario, también es una paternidad representativa de hombres maduros que lo que están buscando es formar a Cristo, no hacer esclavos a los hombres de ellos. Y allí necesitamos regresar. Y me temo, mis amados hermanos, que los sistemas de este mundo y los sistemas religiosos, unidos a la inseguridad de muchos líderes, ha creado un ambiente que es como una olla de presión. Las estadísticas no mienten en cuanto a esto. Dicen los expertos en la materia que los que están dedicados, y permítanme usar este término libremente, a tiempo completo, son las personas más afectadas severamente por la autenticidad, soledad y la quemazón. A veces caminamos años con un sentido de vacío, quemados, agotados, matrimonios débiles. Le damos la apariencia a Raimundo y a todo el mundo que estamos bien cuando estamos debilitándonos día a día. Y si esta realidad, mi amado hermano, no ha llegado a tu vida, va a llegar. ¿Por qué? Porque la verdad del asunto es que solamente un 20% en la vida de una congregación ejecuta el 80% de las tareas en la obra. ¿Sabe lo que le acabo de decir? Que la mayoría de sus líderes están quemados y usted no se ha dado cuenta. Sus matrimonios puede que no estén tan fuertes como parecen. Puede que estén más débiles que lo que usted se imagina. Porque es imposible que un pequeño grupito esté llevando toda la carga. Ahora le pregunto yo, mi amado hermano y hermana, ¿es ese el diseño de Dios? No, cada uno debe de llevar y participar. El asunto es que a veces estamos más interesados en tener sillas llenas que santos perfeccionados. Porque el santo perfeccionado hay que relacionarlo, hay que trabajar, hay que escuchar sus necesidades, hay que poderle dirigir, hay que traerlos a un encuentro con la vida misma de Cristo y el cuerpo. Pero ¿en qué invertimos tiempo? En que los cultos sean gloriosos, que los cánticos estén bien, que las luces salgan a tiempo, que el sonido se oiga bien, que el PowerPoint esté coordinado. Mientras tanto, que la gente se ayude como pueda. Esto es un asunto de gente. Pastor, ¿está mal eso de hacer las cosas? No, jamás. Las debemos de hacer con excelencia, pero no sacrificando a la gente en eso. Una no excluye la otra. Lo que pasa es que estamos un poquito desalineados en algunas de ellas. Podemos invertir $50,000 en un equipo de sonido, pero nunca mandamos al equipo de liderazgo a un entrenamiento que los capacite. Son realidades. Y si suena fuerte, perdóneme, pero así es. Necesitamos regresar al punto central. Y el punto central es que Cristo sea preeminente en todo lo que hagamos. La presión para buscar la validación de la identidad y la importancia personal en el ministerio cristiano es una enfermedad, mis amados hermanos, que está presente todo el tiempo y es sutil. ¿Cómo sabemos que lo que estamos haciendo está alineado al propósito y no que lo que nos motiva es nuestro propio ego, necesidad de validación? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo yo sé que lo que estamos haciendo verdaderamente es por causa del propósito? Hay 2 o 3
características. Número 1, la falta, la ausencia de descanso espiritual. La ausencia de descanso espiritual. Es una continua hiperactividad. La ausencia de descanso. La depresión que se manifiesta cuando la plataforma donde se expresa ese ministerio es removida. En otras palabras, ¿cómo tú te sentirías, cómo yo me sentiría si Dios te dijera hoy, siéntate aquí, cállate la boca por 3 años? ¿Cómo usted se sentiría? Ya estamos despegando. Vamos bien. ¿Cómo usted se sentiría? Jesús estuvo feliz por 30 años siendo hijo. Muchos de nosotros no nos podemos imaginar 3 meses sin hacer nada. Ni siquiera nos vamos de vacaciones, y si nos vamos estamos llamando cada media hora. ¿Cómo estuvo? La gente fue. ¿Cómo tuvieron la finanza hoy? Pues yo no estaba. Tú sabes que cuando yo no estoy, la gente deja de ir. ¿Ah? Ni en paz estamos. Había veces que yo me iba de vacaciones, me tocaba 4 días desconectarme. Y al 5.º día tenía que regresar. Es una fascinación. Es una fascinación. Es una adicción que está allí. Y lamentablemente el sentimiento silencioso de muchos líderes en nuestro tiempo es precisamente un grito en el alma que le dice, en realidad tú no estás haciendo nada significante. Si Dios te hubiera llamado, estarías haciendo lo mismo que fulano, porque eso sí que es un llamado. Miren cómo dicen algunos, eso sí que es un llamado genuino. O sea, el tuyo no, pero el de ellos sí, porque el de ellos es más grande que el tuyo. Enfermizo, hermano. La cultura evangélica está enferma. Enferma de muerte. Algunos dicen, si lo que tú dijeras es verdad, ¿por qué entonces no tienes un ministerio más grande? Como si el tamaño de algo fuera la validación del propósito. La mayoría de las congregaciones en el mundo tienen de 75 a 100 personas. La mayoría. Lo que significa es que los mega ministerios y las congregaciones que pasan de 150 personas no son la norma. No son la norma. Por lo tanto, tenemos que ver aquí cómo entonces nosotros gestionamos con lo que se nos ha confiado. ¿O acaso Jesús necesitó 5,000 para trastornar a Roma? No. Hombres y mujeres empoderados son una amenaza en cualquier cultura, en cualquier región, en cualquier generación. Sean muchos, sean pocos, sea grande, sea menos, no importa. Lo que yo quiero que tú sepas es que tu validación del ministerio no viene por el tamaño de lo que estás haciendo, sino estar alineado al propósito al cual Dios nos ha llamado. Y en contexto Dios te pondrá pequeño y en ocasiones habrá grande. Lo que vale aquí es saber que lo que estamos haciendo es llenando todo de Cristo y Cristo lleno de todo, para que podamos servir con efectividad en nuestra generación. Jueces 8:22 al 27 describe la victoria de cómo Gedeón venció a los madianitas exitosamente de parte de Israel. Y dice, después que ganó, escuche bien eso, que rehusó la oferta de reinado de parte de los madianitas, pero tomó el fruto de su éxito. ¿Cuál fue el fruto de su éxito? Los zarcillos de oro, el dinero y la riqueza. Y dice que con aquellos utensilios se hicieron un efod. Y aquel efod fue un objeto de adoración idólatra para ellos. Y mire cómo la escritura lo resume, hermano. Note bien, Jueces 8:22 al 27, para los que quieren la cita. Ellos rehusaron la forma, pero aceptaron el beneficio. Ojo, ellos rehusaron la forma para ganar, pero aceptaron el beneficio
de los recibidos. Y dice allí, en el verso 27, y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. A veces no hay que hacerlo como el mundo lo hace. Lo que tenemos es que anhelar lo que el mundo anhela. No hay que hacerlo igual. Se puede disfrazar. Pero si la motivación detrás de eso es fama, conocimiento, realización personal, el conocido, el más grande, eso nos va a prostituir, porque después de todo hemos sido llamados a manifestar a Cristo y no a manifestarnos a nosotros mismos o lo de nosotros. A los que muestran las evidencias del éxito en muchas ocasiones los hacemos reyes y celebridades. Cualquier cosa pasa, hermano. La gente dice, bueno, si lo dijo alguien que es grande, debe ser así. Y así se han metido mil cosas sin discernir. Mezcla de pactos, mezcla de gracia, una cantidad de herejías que se introducen porque la iglesia está enanejada con la grandeza. Y la gente puede llegar a pensar, no, pero es que la gente que está diciendo eso es que, bueno, están resentidos con los que han logrado alto. No, mi amado hermano, usted y yo no estamos aquí para competir con otros o con otras, estamos aquí para colaborar con el propósito eterno de Dios en esta generación, y eso va a requerir una iglesia entendida en lo que hemos sido llamados a hacer. ¿Sabe qué eso quiere decir? Que probablemente la iglesia suya sea la que le tenga que dar la mano a la de la esquina para que esa congregación también pueda cumplir con su tarea. También puede ser que usted, en vez de gloriarse de todos los líderes que tiene, le dé 4 de esos líderes al pastor amigo más abajo para que le pueda servir por un tiempo, ayudarle a levantar, porque en esa región puede ser más efectivo si la gente tuviera los recursos necesarios. ¿Sabe lo que puede representar eso? Que cada vez que nos reunimos, en vez de ver cuánto tiene cada uno, podamos decir cuánto de Cristo se está manifestando en medio de este lugar. Es allí. Y este peligro, mis amados, los corremos todos. Todos. Esto no tiene que ver con tamaño. Esto tiene que ver con enfoque. Diga conmigo, con enfoque. La idolatría se ha normalizado al punto que si usted se atreve a llamar el becerro del éxito por lo que es, te van a criticar de que ahora eres un crítico de todo, te falta fe o solo tienes envidia de los que tienen éxito. Yo me curé porque yo vengo de allá. No. ¿Cómo usted enfrentaría, hermano, una iglesia carnal, una iglesia dividida, una iglesia que usted fundó? Vamos a ver, ¿cómo usted la confrontaría? Una iglesia que usted fundó, estuvo 18 meses allí, le entregó la esencia de lo que Dios le entregó por 18 meses. Usted se va, los deja allí, están operando, entran unos judaizantes, distorsionan la doctrina, y ahora aquellos que te habían recibido con brazos abiertos, ahora te quieren ver con la cabeza en los pies. Ahora tú no eres su apóstol. Ahora tú no eres merecedor de sus beneficios y bienes. ¿Para qué ahora? Y te decían, tú vienes a buscar lo nuestro. Nos está saqueando. ¿Cómo usted se sentiría? ¿Con qué mensaje usted le va allí? Que se tienen que sujetar al Padre Espiritual, o que tienen que obedecer las normas, o al que no le guste que se vaya. ¿Cómo usted lo predicaría? ¿Qué campaña, qué evangelista usted le traería? ¿Cuál sería la serie de mensajes de ese mes? Que usted esté viendo ahí que la gente se le está yendo. Afuera le están enviando mensajes por Facebook. Allá le están enviando Twitter. Después le están enviando textos privados. ¿Qué usted y yo haríamos? ¿Cómo usted confronta la carnalidad de un sistema? Mire cómo Pablo lo confrontó. Yo me propuse ir a vosotros, no predicando otra cosa, sino a Cristo y a este crucificado. Oh, mis amados hermanos,
Si Cristo no tiene preeminencia en nuestras predicaciones, lo que estamos predicando es superación personal, metafísica y avance propio del individuo. ¿Significa que ser grande es malo? No, por supuesto que no. ¿Significa que no se puede llegar a alcanzar y el reino avance de una manera impresionante a través de lo que Dios te ha confiado? Por supuesto que no. En el reino hay aumento. Diga conmigo, en el reino aumento. La pregunta no es si crecemos o no crecemos. La pregunta es cómo se aumenta. La pregunta es cómo en el reino se crece. Y la pregunta sería si nuestra grandeza personal es equivalente con que el reino avance. ¿Serán mis resultados equivalentes con la extensión y el avance del reino? Porque a diferencia de los sistemas del mundo, el reino avanza por el principio de muerte y resurrección. Diga conmigo, muerte y resurrección. El reino no avanza porque yo tengo un ministerio exitoso, porque estoy en la televisión, porque estoy reconocido, porque usted es el pastor de más tiempo en la ciudad. El reino avanza en el principio de la muerte y la resurrección. ¿Cuántas veces Dios está formándonos allí y cuántas veces del polvo nos levantamos para hacer una mejor representación de Cristo en la tierra? Que haya más de Cristo en nosotros, que haya más de Cristo formado en nosotros, para que el mundo reciba no la esencia de un religioso, sino un hijo y una hija procesado y procesada de Dios, que tiene como motivación solamente llenarlo todo de Cristo y que Cristo sea lleno de todo. Por lo tanto, el avance del reino y nuestra grandeza personal no están relacionadas. La verdad del asunto es que en el reino, el aumento del reino puede ser nuestra disminución. El aumento del reino puede ser nuestra disminución. Y si usted no está dispuesta a ser insignificante, todavía no es confiable el ministerio. Si todavía usted se molesta porque no lo reconocieron porque llegó el pastor a la tienda. Si usted llega a una conferencia y no lo dejan entrar gratis porque usted es el líder. Si todavía usted se incomoda cuando alguien lo llama por otro título que no es el título ungido que usted lleva. Como me dijo uno, no, pastor no, apóstol. Perdóname si te ofendí, fue ahora. Si no estamos todavía dispuestos a ser insignificantes, no somos confiables. Somos una amenaza, un peligro. Si siempre estamos buscando salirnos con la nuestra, que mucho listo hay en esta vaina. Que tu destino puede ser entregar toda tu energía y dones y nunca ver una gota de tu fruto hasta la próxima generación. ¿Cómo nos sentiríamos que Dios nos diga, trabaja ahí, no vas a ser reconocido, nadie te va a aplaudir, nadie te va a conocer, pero de ahí yo voy a levantar un Timoteo que es el que va a afectar la próxima generación? ¿Cuántos estaríamos dispuestos a decir, Señor, haz lo que tú quieras conmigo en esta generación? Que nadie ni siquiera sepa quién yo soy, pero que tú me puedas aprobar. Señor, haz tu voluntad en mi vida. Alguien aquí dice, pastor, yo no sé cómo eso se sentiría. Parece ser que hay que morir primero para eso, porque en este sistema los que parecen ser los grandes son los que tienen privilegio, pero uno aprobado por Dios está seguro de que todos los recursos que Dios ha dirigido para él o ella van a ser parte de lo que necesitará y podrá usar en esta generación. Así fue con el Señor. Probablemente Jesús y Pablo nunca hubieran sido solicitados en las conferencias de hoy de cómo realizar tu destino profético. Uno murió en una cruz y el otro en una cárcel. Quizás no, la invitación no llegaba tan a menudo. Pablo, ¿y cuál es tu resumen? No, fundé como 14 iglesias, 10 se me fueron, las otras 2 están enojadas. Jesús, ¿y tú? Bueno, yo trabajé con 12. Buenísimo, los muchachos, mientras yo estaba, cuando me fui. Y si no me le meto por dentro, tampoco los encuentro. Me le tuve que meter por dentro para garantizar el proyecto. ¿Ah?
Y usted molesto que alguien se le fue hace 3 años y le está hablando todavía de usted. ¿No los invitarían? En este modelo, no. Imagínense que uno de los mensajes más profundos que predicó Jesús le costó a la congregación. El más profundo. El que no come mi carne y el que no bebe de mi sangre no es digno de ser llamado mi discípulo. Ah, Pedrito, rápido, ¿no? Pedro dijo, yo dejé el negocio de la pesca, ahora me voy a tener que ir a pescar, se nos acaban las ofrendas. Señor, suave, tú estás demasiado, eso está brutal. Que tú estás diciendo que ahora hay que comerte a ti, esa gente, ¿cómo va? Por favor, baja, mira, se nos va. Mira cómo se van. Pedrito, ¿y tú también te quieres montar en el botecito ese? No, señor, no, eso es una broma. ¿Cómo tú vas a decir que yo me voy a ir con ellos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Parece que Pedro vio y dijo, todavía hay ofrenda para los 3. Tamaño de una congregación o ministerio no está directamente relacionado a un endoso de Dios o valor espiritual. Algunos dicen, pero no se supone que nosotros creamos por cosas grandes. Sí, depende. Porque para muchos, cuando descubren que la fe no es una autosugestión con 3 versos bíblicos, fuera de contexto, para el cristiano la fe se apropia de lo que ya Dios ha hecho en Cristo y lo hace una realidad en el tiempo real. Y eso no significa que necesariamente será tangible y visible. Por eso es que la esperanza de nuestra fe está puesta en la resurrección del Hijo de Dios. En otras palabras, ya esto está sellado para nosotros. Usted persevera en la fe, en el nuevo pacto, no porque tiene o ve. Usted persevera porque ya Dios dijo que lo que iba a hacer ya lo hizo en Cristo el Señor. Por eso, aunque vaya por el sufrimiento, aunque se le divida la iglesia, aunque la gente le dé la espalda, aunque usted esté en un momento de dificultad, aunque pase un huracán por Puerto Rico y nos pase por alguna crisis o calamidad, usted es un hombre y una mujer de fe, no porque tiene cosas, sino porque usted ya es poseedor de todas las riquezas espirituales que Dios en Cristo nos ha conferido. Por lo tanto, aquí usted va a tener cosas y no va a tener cosas. Eso no determina cuál es el tamaño de tu fe. Nuestra fe no está depositada en lo que hemos logrado, sino que está anclada en la realidad eterna de que el Hijo de Dios ahora vive en nosotros, y ahora no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, ¿lo vivo en qué? En la fe del Hijo de Dios que se entregó y murió por nosotros. Somos gente de fe, no porque hemos logrado cosas, sino porque en este sistema no hemos puesto nuestra confianza. Gente de fe que camina no por lo que ve, sino por lo que no ve. Así que, mis amados hermanos, permítame cerrar con esto. Tenemos que cuidarnos de la adicción al éxito ministerial. Es sutil. No tiene que ver con tamaño. No tiene que ver con grandeza. Tiene que ver con cultura. Tiene que ver con principios. Tiene que ver con motivaciones. Tiene que ver con la gestión y la razón por la cual hacemos las cosas. Y me temo, hermanos, y cierro con esto con un peso profundo en mi corazón, que cuando nosotros hacemos del éxito ministerial nuestra motivación de ministerio, hemos creado un monstruo que se puede convertir en nuestra destrucción. Es un monstruo que su poder de devastación alcanza tu vida y a los que tú tanto amas. El precio del éxito no siempre lo sabemos calcular, pero siempre le pasará factura a la familia y a tu alma. El ministerio puede ser tu otra esposa o esposo, y también puede ser tu amante. El ministerio puede ser más adictivo que las drogas y el sexo. El ministerio puede ser sutilmente seductor. El ministerio te puede dar la apariencia de que estás en control, pero tiene el potencial de arruinar más personas de las que te imaginas
por el privilegio de influencia. El ministerio se puede convertir en tu identidad. El ministerio puede llegar a ser tu amo. El ministerio también puede llegar a ser tu Dios, aquello que verdaderamente adoras, aquello a lo cual sirves en vez de servirles al que te llamó. Y aceptar esto no es fácil, especialmente cuando hemos invertido tanto tiempo y tanto esfuerzo en lograr lo que se ha logrado. Pensamos que estamos sirviendo a Dios, pero en muchas ocasiones es el éxito ministerial lo que se convierte en la motivación, en el motor de nuestra vida. Y una vez esa maquinaria empieza a funcionar, demanda tiempo, demanda energía, demanda dinero y demanda dedicación. Y cuando esto ha llegado, hermano, hemos hecho del medio un ídolo. Hemos hecho del medio una prostitución que en muchas ocasiones nos consume y puede desalinearnos del eterno propósito de Dios. Esto es una realidad que tenemos que considerar. Usualmente, las primeras muertes por causa del éxito ministerial serán tu propia familia. Nos cegamos a las buenas intenciones. Ya no vemos a la gente como un recurso de Dios para Cristo ser manifestado. Ahora lo vemos con un signo de dinero para que puedan pagar la renta a fin de mes. Ahora queremos más, pero no necesariamente por los motivos y las razones correctas. Este es un peligro que hay que cuidarse. Y mi oración hoy, hermanos, es que el celo que Dios ha mostrado hoy en esta conferencia desde la mañana, nos llevemos el peso del Señor. Hagamos evaluación y reevaluemos muchas de las cosas, de por qué las estamos haciendo, de qué es lo que nos motiva y qué cosas tenemos que realinear. No vaya a ser que sigamos poco a poco desviándonos, como hablamos ayer, y terminemos en otro destino que nunca fue el que Dios quiso que cruzáramos. Permítame terminar con algunas preguntas reflexivas. Si las quiere, las puede escribir, quizás las puede discutir con su esposo, con su esposa, quizás puede hablarlo con sus líderes, quizás en usted mismo en un momento de reflexión personal. Usted puede ir a orar. Señor, trata conmigo hoy. Enséñame. Quiero estar alineado a tu propósito. Primera pregunta de reflexión. Si alguien le preguntara a tu esposo o a tu esposa o hijos en privado sobre ti, sin temor a repercusiones, ¿cuál sería la respuesta de ellos? ¿Estarías tú feliz con lo que ellos dirían? ¿Cuál sería? Segundo, ¿estás tú siempre hablando de ti mismo, tu ministerio, tu título, lo que has logrado, la efectividad que has tenido? ¿Eres tan bueno escuchando a otros como lo eres para hablar? Tercero, ¿cómo te sientes cuando no estás haciendo nada? Yo recuerdo que llegué a un punto donde el domingo terminaba 3 servicios y el lunes estaba como el adicto, tengo que estar haciendo algo. Y si descansaba, no reposaba. Cuando la terapista me vio, me dijo, creaste una adicción a lo que ustedes le llaman unción, nosotros le llamamos adrenalina. Dios no viola sus principios de cuerpo. A nombre del Señor nos quemamos y después le echamos la culpa al diablo. Cuarto, ¿te sientes impulsado para siempre estar hablando de lo necesario que eres? Para que otros escuchen lo que tú cargas. Quinto, si no volvieras a ejercitar tu don o a ministrar otra vez,
¿Estarías contento en Dios? ¿O tú requieres el ministerio para sentirte útil y validado? Sexto, ¿ves a las personas como objetos que tienen que ser conquistados, persuadidos y necesitan depender de ti por causa de lo que tú portas? ¿Dominas a las personas o las controlas con tu intelecto y personalidad carismática y luego dice que tienes el don de liderazgo? ¿Reclutas a las personas para ti mismo pensando que estás edificando el reino? Los míos y los del otro. ¿Puedes recibir y sujetarte a alguien que tú consideras que es un estatus menor que el tuyo? ¿Recibirías corrección de alguien que no está en tu nivel? ¿Tienes tú que siempre decir algo en las reuniones? Después de todo, la tuya siempre debe ser la más importante. Cuando no estás ministrando, ¿cómo te sientes? ¿Útil? ¿Deprimido? ¿Te puedes relajar completamente y ser tú o siempre tiene que ser el apóstol tal, el obispo cual, el pastor fulano? ¿Será que cuando Dios te hable simplemente te quiere decir, Tommy, Juan, Pedrito, my son? Tienes un botón que puedes apagar. Desactivarte y descansar en Dios. Puedes amar a los más pequeños frente a ti o no los ves, porque estás tan ocupado cumpliendo tu llamado. ¿Será posible tener una conversación normal con otro ser humano sin saturar las conversaciones de frases ministeriales y clichés evangélicos? ¿Será posible? ¿Será posible? ¿Cómo le fue con la evaluación? ¿Cómo nos va? Nosotros nunca seremos nuestros mejores abogados, porque nuestro abogado interno siempre nos va a dar la razón. Por eso la genialidad del cuerpo es que amándonos los unos a los otros, nos protejamos los unos a los otros. Sujetándonos los unos a los otros, nos exhortamos los unos a los otros. Perdonándonos los unos a los otros, vamos creciendo bien coordinados como un edificio fuerte donde Dios puede tener una habitación donde Él puede descansar y nosotros podemos ministrar en el descanso del Señor, sin la necesidad de tener que impresionar a nadie. Y si Dios te da aumento, sé fiel administrador. Y si Dios no te da aumento, porque tu aumento es según la medida de la capacidad del don que has recibido, allí donde estés con 50, con 100, con 20, con 80, asegúrate que están alineados al propósito. Y puede llegar a marcar a toda una generación que miles entretenidos con un espectáculo evangélico jamás podrán tocar en una generación. Si la primera iglesia trastornó ciudades, estamos en una generación que cuando nos realineamos podemos marcar nuestra generación. Y yo quiero creer que aquí hay hombres y mujeres que dicen, Señor, trata conmigo, haz lo que tú quieras, yo quiero hacer tu voluntad en esta generación. Les invito a ponernos de pie, mis amados hermanos. Yo sé que esta palabra no siempre arranca un amén, porque no les dije que Dios los quería hacer millonarios y que venía una casa de camino. Pero esta palabra nos forma. Esta palabra nos alumbra el camino.
Muchas de estas lecciones se aprendieron en el dolor de una caída, no en un salón de escuela. Muchas de estas experiencias dejan huellas imborrables que caminan con uno y se mantienen como un recordatorio que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Y a mí me parece que cada uno de los que ha venido a estas escuelas en años anteriores y los que están hoy acá, si fuera nada más por lo que hemos recibido, nada más, ni siquiera lo que hemos vivido todavía, lo que hemos recibido de ayer acá, hay suficiente demanda del Espíritu para tratar con cada uno de nosotros desde anoche, porque después de todo somos responsables de lo que sabemos, no de lo que no sabemos. Y yo quisiera pedirle con mucho respeto, si usted inclina su rostro, no para otra cosa, sino un momento de reflexión. Yo no sé dónde tú estás en tu jornada. Yo no sé dónde tú te encuentras en tu ejercicio y gestión ministerial. Yo no sé si tú estás estancado, entusiasmado. Yo no sé si tú estás creciendo. No sé si estás en tu mejor temporada. No sé si estás en una temporada de siembra, de riego o de cosecha. De verdad que no sé. No sé si viviste una temporada de frutos y ahora dice esta tierra está estéril. ¿Qué pasó, Señor? Y has estado buscando, has estado tratando, has estado hasta tramando. ¿Qué habrá pasado? Y si algo Dios ha venido a decirnos hoy, es que esas temporadas también son de Él. Por lo tanto, no es buscando afuera qué pasó y qué tengo que hacer, más bien, Señor, ¿qué tú quieres hacer en mí? ¿Qué tú quieres hacer conmigo, aquí, ahora, en tiempo real? ¿Qué quieres quebrantar en mí? ¿El orgullo? ¿La reputación que creé? ¿La imagen que se generó? ¿Qué tú quieres allí tratar conmigo? Y si apenas estás comenzando y dices, si él supiera, lo que pasa es que ellos han cometido errores, pero yo no los voy a cometer igual. Es como el que se va a abrir una iglesia porque dice que va a ser el ministerio diferente a de donde salió. En otras palabras, va a hacer lo que el otro no hizo para luego hacer sus propios errores. Por eso nos necesitamos todos. Yo quiero marcar este día un punto particular. Si Dios hoy ha tratado contigo y tú tienes que ir a tu casa, quizás tu matrimonio se está secando. Quizás tu matrimonio es más una apariencia que una realidad. Quizás tu vida está totalmente desordenada. No duermes bien, sobrepeso, descontrolado, presiones inconstantes. Continuamente tienes hiperactividad. Estás paranoica, paranoico. Cualquier cosa te despierta, todos los jugos gástricos, no puedes comer, se te cierra el estómago. Ves a alguien en la calle que habló de ti, y si no te vas, no sabemos qué eres capaz de hacer. ¿Dónde estás? Estas son realidades de la vida real. Con esto tratamos todos. Lo que has creado te está absorbiendo. Siempre me ha sorprendido pastores que siempre dicen que no tienen tiempo. Eso es un mito, yo no me explico cómo. Nunca tienen tiempo, nunca. Los de 1000 no tienen tiempo y los de 50 no tienen tiempo. Y digo, pero ¿cómo es eso equivalente? No entiendo. Si Dios te ha ministrado hoy, levanta tu manita ahí donde estás. Es un punto profético para una reconfiguración en nosotros, Padre, gracias por tratar con nosotros como hijos amados y no como hijos desobedientes. Gracias porque tú encaminas nuestros pasos. Gracias porque tú, Señor, a tiempo y aún hasta fuera de tiempo, tratas allí con nosotros en la mayor necesidad del momento.
Aquí hay hombres y mujeres que han servido con honor, con excelencia, con integridad. Aquí hay hombres y mujeres que han dado todo por el todo, Señor. Aquí hay hombres y mujeres que lo han puesto todo sobre el altar de tu voluntad. Han creído, Señor, pero también en el proceso se desgastaron. En el proceso, Señor, perdieron la vitalidad, la energía. Hoy funcionan, Señor, como robots, mecánicamente, Señor, carentes de una vitalidad y, como lo llama tu palabra, fervor en el espíritu. Señor, somos más mecánicos, somos ministros mecánicos. Llevamos a cabo ceremonias, reuniones, actividades. Nos metemos dentro de los escenarios, Señor, que son los escenarios los que nos llevan. Yo te pido que hoy, por tu espíritu, tú revitalices a mis hermanos y hermanas. Señor, que tu espíritu traiga, Señor, una infusión de gracia, de amor, de fuerza. Señor, que allí sean renovados, que allí sean nuevamente revitalizados. Señor, que vuelvan a obtener una pasión, no por lo que hacen, sino por el que los llamó. Que seas tú la motivación, que seas tú el móvil, que seas tú la razón, que seas tú el objetivo, para que lo que hagamos, lo hagamos, Señor, como para ti, lo hagamos con gusto, lo hagamos según tu orden, lo hagamos según tu propósito, lo hagamos según tus objetivos, lo hagamos según tus deshilamientos, Señor. Allí lo hagamos conforme a tu voluntad. Señor, queremos desasociarnos de todo principio del mundo que ha invadido nuestra gestión. Queremos saber que no fuimos llamados para tener éxito en el mundo, sino para hacer tu voluntad. Y si haciendo tu voluntad crecemos, si hacemos tu voluntad aumentamos. Señor, que sea el aumento y el crecimiento de tu gobierno y de tu reino sobre la faz de la tierra. Que a través de lo que tú nos has confiado, Señor, Cristo pueda ser manifestado en esas comunidades, en esas localidades, en esas regiones, en esas naciones. Señor, aquí hay hombres de naciones, hay hombres de regiones locales, hay hombres de regiones específicas, hay hombres de países asignados, hay mujeres y hombres, Señor, que también tienen alcance a las naciones. Las medidas de gracia son amplias, las funciones son diversas, pero todos tenemos un mismo objetivo: llenarlo todo de Cristo y que Cristo llene todo. Todos tenemos la misma tarea, todos tenemos la misma función. No estamos aquí para llamar a los hombres a nosotros. Estamos aquí para convocarlos a que se reconcilien contigo, para que tú puedas cumplir tu supremo deseo: dar a conocer a tu Hijo a todas las naciones. Señor, los hijos de mis hermanos y hermanas que quizás también han sufrido la devastación de un ministerio desalineado, yo te pido que tú los fortalezcas. Yo te pido que tú les traigas a conciencia, Señor, que mientras ellos pueden haber visto cosas incorrectas, puedan discernir que las motivaciones fueron buenas y puedan, Señor, extender de igual manera perdón a sus padres. Que sus padres puedan reconocer que quizás en algún momento desplazaron la familia, creyendo que atender los asuntos de otro era más importante que cuidar lo que Dios le había confiado. Ayúdales, ayúdales, ayúdales. Y levanta una nueva generación de hombres y mujeres apasionados por formar a Cristo en la vida de los santos, para que éste sea dado a conocer en todas las naciones. Gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Adelante en el cumplimiento del propósito.